Ok, chicos, en este momento vamos a visualizar lo que les correspondía ver el día de hoy para que ustedes no se atrasen, con la finalidad de dar las clases un poquito más teóricas y dejar los ejercicios para el día de mañana. En este caso, hablaremos de lo que es del tubo de rayos X de tomografía, ¿sí? Este tubo de rayos X de tomografía actualmente y en todos los equipos, pues lo vamos a visualizar o se va a encontrar en la parte de la carcasa o en el gantry. Este tubo de rayos X va a dar una rotación del gantry entre 0.20 segundos y 0.50 segundos. Tiene la capacidad, este tubo de rayos X, como lo conocemos, pues de, por cada rotación que haga el tubo de rayos X, vamos a obtener de 1000 a 3000 escaneos, ¿sí? O de 1000 a 3000 proyecciones. La energía que necesita este tubo, a diferencia de un tubo de rayos X de una radiografía convencional, es mucho mayor, necesita bastante energía para poder funcionar. ¿Sí? Lo que estamos hablando de que una radiografía normal, usted trabajaba con un 0.3 a un 0.5 de megajoules y en este caso, pues vamos a trabajar con energía más alta. Vamos a ver la diferencia claramente, que aquí trabajamos con 5 a 7 megajoules. Entonces, en este caso, pues, vemos claramente la diferencia, que vamos a necesitar mucha más potencia, este equipo es mucho más potente en cuanto a la emisión de un haz de rayos X. También vamos a tener, cuando ustedes vayan viendo la parte de las generaciones de tomografía, van a poder visualizar claramente cómo era el cátodo en estos equipos, ¿sí? Tenemos aquí abajo un cátodo con un haz de rayos X, ¿sí? En forma de abanico, ¿sí? Actualmente la mayoría de los equipos van a tener o van a trabajar con un haz cónico, ¿sí? Que les va a permitir eh, mayormente el efecto talón, que se cumple el efecto talón, que lo han visto previamente, también así como se cumplía en la parte de mamografía, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el efecto talón se cumple mucho más en los equipos que van a trabajar con un ángulo de radiación de tipo cónico. A propósito del tubo igual de rayos X, en este caso, los modelos de tomografía pues van a ser influenciados o van a ser a propósito o intencionalmente estructurados para que ocurra una desviación de los electrones, ¿sí? Para que ocurra esta desviación que nosotros vamos a observar aquí, eh, se las va, se la va a configurar así para que ocurra esta desviación, ¿sí? Y así nosotros evitar un efecto de movimiento en las imágenes. Entonces, que quedemos claros con eso, ¿sí? En los equipos de tomografía, a propósito, el equipo de rayos X, el tubo, va a sufrir un desvío intencional, ¿sí? Esto es intencional, con la finalidad de que las imágenes obtenidas no tengan un efecto de movimiento. Si los equipos de rayos si el tubo de rayos X de tomografía no hacemos esta desviación intencional de los electrones, vamos a obtener imágenes así, ¿sí? Con efectos de movimiento. Aquí vemos estas dos imágenes que nos revelan claramente cómo se vería un estudio sin desvío de electrones. Es decir, se vería con efecto de movimiento. Ok, en este caso, pues los rayos X que van a producir el tubo de rayos X en la parte de tomografía va a ser básicamente por los mismos fines o los mismos fenómenos físicos, tal y cual como se originan en la radiografía, que ustedes ya lo han visto. ¿Sí? Va a originarse a través de la radiación característica y la radiación de Brent-Stralsund, ¿sí? Que esta es de aquí, la parte de radiación que
que podemos ver tal y cual en los equipos de rayos X normal. O también conocida, esta radiación, también es conocida la de Bragg-Strahlung como radiación de frenado, ¿sí? De frenado de los electrones. En las gráficas a continuación vamos a poder observar el espectro que se va a producir de rayos X según el KB operado que normalmente utilizamos en los estudios de tomografía. Si nosotros operamos con un KB de 80, vamos a observar que la intensidad de los rayos X en esta zona azul va a ser alta, y va a tener un espectro sin un pico tan marcado, ¿verdad? En 100 kilovoltios, nosotros vamos a trabajar con una menor onda, por así decirlo, y el espectro vemos que va a ser mayor, ¿sí? 120, aquí tenemos un espectro eh, alto con dos picos, vemos allí que hay dos picos, y en 140, pues vamos a tener un espectro mucho más largo. Si ustedes observan el de 80, a diferencia del 140 kb, vemos aquí que el pico del 80 es corto, ¿sí? Es pequeño, la onda es grande, pero van a ver digamos que va a ser limitado, ¿sí? De 20 a 80, ¿sí? Mientras que en el 140 tenemos que va a durar todo este extremo de 140 y va a tener 140, con 140 de kilovoltios, un espectro o un pico, pues, sumamente intenso de rayos X. En tomografía, para justamente eso, como trabajamos con altos valores de radiación, vamos a tener filtros que nos van a permitir disminuir, o en el tal caso, pues, filtros sirve para disipar el haz de radiación, o para contener o para evitar, ¿verdad? Entonces, tenemos un filtro. Este filtro, como lo observamos aquí, va a ser generalmente de aluminio y va a tener un espesor de 5 a 10 milímetros. Aquí observamos lo que ocurre con un filtro de 4 milímetros, ¿sí? Vemos que la radiación es menor en cuanto a intensidad. Y un filtro de 2, vemos que sí lo disipa un poco más, pero lo disipa igualmente, perdón, lo disipa igualmente, pero vamos a ver que no contiene o no retiene tanto, o no baja al igual tanto la intensidad de los rayos X como lo hace el de 4. En este caso, el de 4, obviamente, como es un poco más espeso, tiene mayor espesor, 4 milímetros, va a filtrar mucho mejor la radiación que uno de 2. Y, muy importante, tenemos un filtro especial. En tomografía trabajamos con un filtro especial llamado el bow tie filter, ¿sí? El bow tie filter, o también conocido en español como filtro pajarita, es lo que observamos en las imágenes, ¿sí? Es este filtro que se va a localizar en la parte del tubo, ¿sí? Del tubo de rayos X, y puede ser de distintos materiales. Va a depender del equipo, ¿sí? Entonces tenemos un filtro de material de teflón, un filtro de aluminio y un filtro de titanio. Y cada uno de estos va a tener un distinto tamaño, como lo observamos aquí, un tamaño medio, largo o pequeño. ¿Sí? Generalmente en todos los equipos encontramos el filtro de aluminio, el filtro pajarita de aluminio, ¿sí? Entonces tenemos el bow tie filter, que es el filtro especial que trabajamos en tomografía. ¿Y qué es lo que va a hacer ese filtro? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Pues este filtro, vamos a plantearlo así. Tenemos aquí el paciente en el círculo celeste y tenemos el tubo de rayos X. Emite la radiación, ¿sí? Y toda llega al paciente. Ok, en este caso, el perfil del haz
sin filtro de pajarita va a emitir una alta dosis al paciente, ¿sí? Sin filtro se va a emitir una alta dosis al paciente y la concentración de todos estos rayos X va a ser mucho mayor en toda la periferia. Mientras que con filtro pajarita aplicándolo, lo que va a hacer es exactamente eso. Va a filtrar, vemos aquí, está el tubo y está el filtro, ¿sí? La cantidad de radiación que iba a ser disparada en la imagen superior, vemos que está claramente abierta, ¿sí? Por así decirlo, no está filtrando nada aquí. Y vemos el haz de radiación disperso para toda la parte de la superficie de la periferia del paciente. Mientras que con filtro vamos a limitarla, vamos a controlar esa radiación. Y controlándola vamos a hacer que baje, ¿sí? Que baje y que sea únicamente dirigida hacia una zona no periférica, ¿sí? Sino que una zona central, podemos decir. Y en este caso, entonces, tenemos claramente que el filtro pajarita aquí está actuando y vemos el cambio del color, ¿sí? Podemos ver aquí que está totalmente anaranjado en este caso, y en este caso de acá ya bajamos la dosis, ¿sí? Baja la dosis en la periferia y se distribuye por todo el campo que nosotros vamos a estudiar. Y por ende se reduce esa cantidad excesiva de rayos X en la periferia, ¿sí? Sino que se distribuye de forma central. Entonces aquí, sin filtro, decimos claramente que hay un exceso o hay alta dosis, ¿sí? Y afecta ¿qué? A la periferia, en la periferia del haz, y afecta a la superficie del paciente. Y con filtro, ya aplicando filtro pajarita, pues todas estas desventajas que nos da el no trabajar con un filtro, vamos a distribuirle y se va a reducir la dosis y esa cantidad excesiva que quedaba en la parte de la periferia va a ser distribuida de forma uniformemente en todo el paciente. Los anillos deslizantes, por otro lado, también los vamos a encontrar en la parte del gantry. Por eso al inicio de la clase les decía que el gantry o carcasa es el que va a tener el mayor número de elementos con el que le va a permitir funcionar o realizar una tomografía. Estos anillos van a ser definidos como dispositivos mecánicos que van a conducir la electricidad y por ende las señales eléctricas a través de todas estas cerdas que observamos aquí, que funcionan como un cepillo o como tal, como un anillo, que va a permitir pues que haya una superficie rotatoria y a una superficie fija. Entonces, vemos aquí representado una imagen, ¿sí? Los anillos que van a ser dados como rieles que van a permitir obtener esa electricidad de esas señales eléctricas para posteriormente pues ser captada por el equipo de rayos X para nosotros visualizar la imagen. Vamos a tener también dos tipos de colimadores, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de colimadores, que va a ser uno, un colimador prepaciente, y otro, un colimador predetector, ¿sí? El colimador prepaciente, lógicamente, va a estar antes del paciente, ¿sí? Colimador prepaciente, va a estar antes del paciente y va a filtrar ¿qué cosa? La radiación que viene del tubo. Y el colimador predetector se encuentra aquí abajo, ya aquí están los detectores, y se encuentra después del paciente o antes del detector. Y esta de aquí sirve para dispersar o para colimar esta radiación que queda ahí
difusa, ¿sí? Y sirve únicamente como para concentrar la información adecuada que va a llegar a la parte de los detectores. Entonces tenemos dos, prepaciente y predetector. También tenemos este sistema de rejillas que se va a encontrar por delante del sistema de detectores. Este sistema de rejillas pues tienen la función de reducir la radiación dispersa durante el estudio, ¿sí? Entonces, este sistema de rejillas reduce la radiación dispersa producida durante el estudio. Ok, en cuanto a los detectores, vamos a tener que los detectores se van a encontrar entonces por debajo de, de lo que vemos aquí, del sistema de detectores, ¿sí? Tenemos una fila completa de detectores que en tomógrafos, en equipos de tomografía de sexta y séptima generación, pues se va a poder observar que existen arreglos de detectores en forma de arco, lo cual le van a permitir, pues, al realizar el estudio con más cortes, un mayor número de cortes, debido a que tenemos un gran arreglo de detectores. Esto de aquí, durante el estudio el tubo de rayos X, van a girar junto como gira el tubo de rayos X, giran al mismo tiempo, ¿sí? Van a ir girando, por ejemplo, como lo observamos en la imagen. Tenemos aquí el tubo de rayos X y el que le corresponde el arreglo es este, ¿sí? A medida que gira el tubo, va girando ese mismo arreglo de detectores para ir guardando así las imágenes o el número de cortes que vamos a obtener. Gira nuevamente el tubo y vemos cómo va girando junto con el tubo ese arreglo de detectores que tiene una forma de arco. Gira el tubo y con él gira ese arreglo de detectores. Este arreglo de detectores le va a permitir pues captar todas las imágenes. Así se vería básicamente lo que es el arreglo o el elemento de captura del detector en la parte real del equipo. Ahora, esto de aquí, cómo funciona la captura del detector, cómo funciona, cómo es que funciona, cómo es que hace para llevar la información. Vemos que aquí tenemos, digamos, un tubo de rayos X, va a emitir radiación, ¿sí? La radiación va a estar contenida en cada una de estas celdas, ¿sí? Y se van a atribuir hacia fotones de luz. Estos fotones de luz van a chocar entre los parámetros de la celda, ¿verdad? Y así van a permitir, mediante ese material centellador que tenemos aquí en cada celdita, llegar gracias a a un fotoiodado que tenemos en esta zona, vamos a permitir que esos fotones de luz sean captados, ¿sí? Por este fotodiodo y así se pueda transmitir la señal, se pueda receptar la señal. Se lo hace mediante fotones de luz. El detector, como lo dice aquí, tiene a su vez un fotodiodo, ¿sí? En este caso es este, que convierte esa luz en señales eléctricas. Y estas señales eléctricas posteriormente van a ser enviadas o van a ser tomadas por ese receptor y enviadas a la parte de generador para nosotros poder visualizar la imagen en nuestro computador. Entonces vamos a ver otra vez. Tenemos las de rayos X, vienen, se transforman como fotones de luz gracias a un material centellador que va a obtener esta celda. Van a chocar, ¿sí? Toda esa luz que
tenemos aquí, gracias a un fotodiodo, van a ser captadas y a la vez van a ser llevadas por este receptor de señal para poder hacer visualizar posteriormente nuestra imagen tomográfica. Ok, seguimos con el asunto de los detectores. Antiguamente, o hay algunos equipos convencionales que trabajan con detectores únicos, con un solo arreglo de detectores, ¿sí? Con arreglos únicos. Y ahí ya actualmente tenemos equipos que trabajan con múltiples arreglos de detectores, ¿sí? Múltiples arreglos de detectores que le van a permitir, nos van a permitir a nosotros hacer un estudio mucho más corto, obtenciones mucho más cortas, y si tenemos más detectores, a la vez vamos a trabajar ese estudio más rápido. Entre más detectores, vamos a poder tener un estudio hasta más rápido. Imagínense, la información que obtendríamos de uno en uno, ¿sí? Va a ser bien escasa, bien pobre, nos vamos a demorar más. Mientras que tenemos un equipo con múltiples detectores que nos van a permitir guardar mayor número de imágenes, pues vamos a demorar inclusive menos. ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente lo observamos así, ¿sí? Este es un equipo con un solo detector, vamos a ver aquí abajo, ¿sí? Aquí estaría la parte del coordinador prepaciente, la parte del coordinador predetector, ¿verdad? Tenemos al paciente, viene al tubo y comienza a rotar. A lo que comienza a rotar, vamos a obtener únicamente pocas imágenes con una fila de un detector único. El tubo seguiría girando y vamos a seguir obteniendo una. Y es muy pobre. Una por cada rotación. Mientras que con 4, digamos que aquí estamos trabajando con 4 filas de detectores. 4 filas de detectores, vamos a grabar 4 imágenes en cada corte, en cada rotación. ¿Sí? 4 imágenes por cada rotación. Por ende, el equipo que mejor me conviene a mí es el que tiene 4 detectores. Trabajo menos radiación para el paciente, menos tiempo, mayor obtención de imagen, mayor rapidez. Ok, y aquí pues van a influir la parte de las marcas de tomografía y los detectores. Por ejemplo, dice, la mayoría de los tomógrafos modernos tienen una fila de multidetectores isotrópicos. A lo ancho del detector, el número es amplio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí Philips, que tiene que 64 detectores. Tenemos a Toshiba, y Toshiba también trabaja con un equipo de 64 detectores. General Electric, por otro lado, trabaja con un equipo de 16 detectores. Philips y Siemens tenemos también que trabajan con 16 detectores. Toshiba también tenemos que trabajar con 16 detectores. Y así sucesivamente. Tenemos equipos que trabajan con 8 filas de detectores, con 16, con 128, y actualmente equipos que trabajan hasta con 320 detectores. O sea, se imaginan a la velocidad que se hace una tomografía con 320 detectores. Súper rápido, ¿sí? A la cantidad de detectores se les conoce popularmente como la cantidad de cortes. No sé si de pronto han visto ahí la publicidad que dice, en la clínica tal se trabaja con un tomógrafo de 16 cortes. ¿Sí? Eso quiere decir que se trabaja con 16 detectores. Por cada rotación, usted va a trabajar 16 cortes. O sea que tiene esa capacidad de ser multidetector. De no solo trabajar con un solo detector, sino que con múltiples. Cada detector individual tiene un espesor que puede ser tan pequeño como 1 milímetro o 0.625 o 0.5 o 0.4 milímetros. ¿Sí? Cada uno de esos pues, va a tener allí la capacidad de tener
un, un número de espesor pequeño para pues tener cortes mucho más finos. O sea, podemos regular los cortes a través de esto. ¿Sí? Y para finalizar, pues vamos a tener presente esto, ¿sí? Esta es la vista representativa de lo que sería allí el arreglo de detectores, ¿verdad? ¿Sí? El arreglo de detectores en el arco, el tubo de rayos X, y este de aquí es el haz de radiación. Este haz de radiación, vamos a tener aquí la parte del colimador, ¿sí? Pre-paciente y posteriormente un colimador predetector. Este haz que nosotros vemos aquí, ¿sí? Este haz que nosotros vemos aquí, nosotros lo vamos a poder regular. Este espesor de haz lo vamos a poder regular. Y lo vamos a poder regular posteriormente. Vamos a ver cómo hacerlo. ¿Para qué? Para nosotros, digamos que más adelante vamos a poder visualizar. Si yo quiero este espesor de corte mucho más pequeño, yo lo voy a poder hacer mediante una fórmula. Si nosotros trabajamos con un equipo multidetector, ¿sí? Ya que esta de aquí es la que nos va a dar la opción a nosotros de trabajar una colimación de haz debido a la cantidad de detectores que va a tener el equipo. Mientras que tenemos un solo detector, por otro lado, este equipo con un solo detector, la colimación isotrópica o la colimación del haz va a depender del espesor de corte, ¿sí? En este caso, depende únicamente ese espesor del haz del espesor de corte, porque tenemos un solo detector. Mientras que con un equipo multidetector, ese espesor de haz va a poder ser definido por la cantidad de detectores que va a tener el equipo, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Les voy a enviar este link para que puedan participar, para que se ganen los puntos de participación y tengan buena noche y así puedan mañana estar atentos para recibir las clases de las 2 p.m. Se los enviaré el grupo.